Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado del libro de Primera de Samuel para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Propósito del libro. El propósito de Primera de Samuel es tanto histórico como teológico. Registrar la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. El libro muestra cómo Israel pasó de ser dirigido por jueces, como Samuel, a ser gobernado por reyes, primero Saúl, luego David. Esto marca un punto de inflexión importante en la identidad nacional de Israel. Destacar la soberanía de Dios y su participación en el liderazgo, se enfatiza que, aunque el pueblo pidió un rey como las demás naciones, Dios sigue teniendo el control, eligiendo, ungiendo y, a veces, rechazando a los reyes según su fidelidad. Presentar personajes clave, Samuel, el último juez y profeta, que actúa como puente entre la era de los jueces y los reyes. Saúl, el primer rey de Israel, cuya caída demuestra lo que ocurre cuando un líder desobedece a Dios. David, presentado como un joven conforme al corazón de Dios, elegido para ser el próximo rey y una figura central en la historia bíblica. Explorar temas de obediencia, fe y favor divino. El libro contrasta la caída de Saúl por su desobediencia con el ascenso de David, subrayando cómo Dios valora el carácter interior más que la apariencia o la fuerza externa. Autor. El primer libro de Samuel no tiene un autor específico identificado con certeza. La tradición judía y cristiana ha atribuido su escritura al profeta Samuel, con posibles contribuciones de los profetas Natán y Gad, según menciona una Crónicas 29:29. Sin embargo, los estudiosos modernos creen que fue escrito por varios autores. Fecha. El primer libro de Samuel fue escrito probablemente entre aproximadamente 1100 y 1000 a.C. Resumen del libro y detalles importantes. El primer libro de Samuel es un libro histórico y profético del Antiguo Testamento que narra un periodo clave en la historia de Israel, la transición del gobierno por jueces a una monarquía establecida por Dios. Este libro abarca tres personajes centrales, Samuel, Saúl y David, y está lleno de lecciones sobre obediencia, liderazgo y la soberanía de Dios. Nacimiento y llamado de Samuel, capítulos 1 al 3. La historia comienza con una mujer llamada Ana, que era estéril. Ora fervientemente a Dios y promete que si Él le da un hijo, lo dedicará al servicio del Señor. Dios responde a su oración y nace Samuel. Como prometió, Ana lo entrega al sacerdote Elí para que lo críe en el tabernáculo. Desde pequeño, Samuel es llamado por Dios de forma sobrenatural y se convierte en profeta. Dios le revela que juzgará a Elí y a sus hijos, quienes eran sacerdotes corruptos que profanaban el templo. El arca de Dios y la caída de Elí, capítulos 4 al 7. Israel es derrotado en una batalla contra los filisteos, y el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, es capturada. Los hijos de Elí mueren, y al recibir la noticia, Elí también muere. Sin embargo, cuando los filisteos llevan el arca a sus tierras, Dios castiga a sus ciudades con plagas. Finalmente, la devuelven a Israel. Samuel lidera un periodo de arrepentimiento nacional y derrota a los filisteos. Israel pide un rey, capítulos 8 al 10. A pesar de tener a Samuel como líder justo, el pueblo de Israel exige un rey para ser como las otras naciones. Dios le dice a Samuel que no están rechazándolo a él, sino a Dios como su rey. Aún así, Dios concede la petición y guía a Samuel para ungir a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Reinado de Saúl y su caída, capítulos 11 al 15. Saúl comienza bien, liderando a Israel en victorias militares. Pero pronto muestra desobediencia a las instrucciones de Dios. Dos pecados principales sellan su destino. Ofrece un sacrificio que solo el sacerdote debía hacer. Desobedece la orden de destruir completamente a los amalecitas y a su rey Agag. Por estas acciones, Dios rechaza a Saúl como rey. Samuel, profundamente triste, le informa que su reinado no perdurará. David es ungido, y Saúl lo envidia, capítulos 16 al 20. Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor de Belén, como el futuro rey. Aunque aún era un niño y Saúl seguía reinando, Dios lo escoge conforme a su corazón.
David gana fama al derrotar al gigante Goliat, un guerrero filisteo, con solo una honda y una piedra. Su valentía lo convierte en un héroe nacional. Saúl al principio lo acoge, pero luego, consumido por los celos, intenta matarlo varias veces. Persecución de David, capítulos 21 al 31. David huye por su vida y pasa años como fugitivo. A pesar de tener oportunidades para matar a Saúl, David se niega, demostrando respeto por el ungido de Dios. Estos capítulos muestran la madurez espiritual de David, su fidelidad a Dios y su paciencia para esperar el momento correcto. Mientras tanto, Saúl continúa descendiendo en la desesperación. Al no recibir respuesta de Dios, consulta a una adivina, la médium de Ende, algo prohibido por la ley de Dios. El espíritu de Samuel le profetiza su inminente derrota. El libro culmina trágicamente con una gran batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Los hijos de Saúl mueren, y Saúl se suicida para evitar ser capturado. Con su muerte, el camino queda libre para que David se convierta en rey. Temas importantes. Soberanía de Dios. Dios dirige la historia, elige a los líderes y juzga sus acciones. Obediencia sobre sacrificio. Obedecer vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. El corazón del líder. Dios elige a David no por su apariencia, sino por su corazón. Esperanza y paciencia. David espera con fe el cumplimiento de la promesa de Dios. La corrupción espiritual. La caída de Elí y Saúl muestra las consecuencias de desobedecer a Dios. Primera de Samuel es un libro fundamental para comprender la historia de Israel y la naturaleza del liderazgo piadoso. Presenta el inicio de la monarquía, la diferencia entre un rey que agrada a Dios, David, y uno que lo rechaza, Saúl, y enseña profundas lecciones espirituales sobre la fe, la obediencia, el arrepentimiento y el carácter. Citas memorables. Y Jehová dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Primera de Samuel 8:7. Significado. Aquí Dios le está diciendo a Samuel que no se lo tome como algo personal. El pueblo de Israel no está simplemente rechazando el liderazgo humano de Samuel como juez y profeta, sino que están rechazando a Dios mismo como su rey. Este versículo revela la profunda tristeza divina por el deseo del pueblo de parecerse a las demás naciones, buscando una estructura de poder humano en lugar de depender de la guía directa de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Significado. Este versículo es parte del reproche de Samuel a Saúl por no obedecer completamente la instrucción de Dios respecto a los amalecitas. Aunque Saúl ofreció sacrificios a Dios, su desobediencia anuló su acto religioso. Dios deja claro que lo que más valora no es el ritual, sino un corazón obediente. Este pasaje ha llegado a ser una enseñanza clave en toda la Biblia sobre la prioridad de la obediencia a Dios sobre cualquier apariencia externa de devoción. Ahora, ¿a dónde encontramos a Jesús? Aunque Primera de Samuel fue escrito siglos antes del nacimiento de Jesús, el libro está lleno de símbolos, figuras y profecías que apuntan al Mesías. Aquí algunas formas importantes en que se revela. Samuel como tipo de Cristo. Samuel fue profeta, sacerdote y juez, una combinación única de roles que prefigura a Jesús, quien también es profeta, sacerdote y rey. Desde su nacimiento milagroso por una madre estéril, Ana, hasta su vida dedicada al servicio de Dios, Samuel refleja a Jesús en obediencia, consagración y autoridad espiritual. David como figura mesiánica. David, ungido como rey por Dios, es un tipo de Cristo, el hijo de David que vendría a establecer un reino eterno. Su victoria sobre Goliat representa la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y Satanás. Como David venció a un enemigo imposible con fe en Dios, Jesús venció a través de la cruz. El rechazo de Dios como rey. Cuando el pueblo rechaza a Dios como su rey, prefigura como muchos en el tiempo de Jesús también lo rechazaron, queriendo un Mesías a su manera. Jesús vino a reinar en los corazones, pero fue rechazado por aquellos que no entendieron su verdadero propósito. La obediencia verdadera, obedecer es mejor que sacrificios, es una verdad encarnada en Jesús.
Él obedeció perfectamente al Padre, hasta la muerte en la cruz, Filipenses 2:8. A diferencia de Saúl, cuya desobediencia lo llevó a la ruina, Jesús es el ejemplo supremo de obediencia que agrada a Dios. En Primera de Samuel, vemos a Jesús en las sombras del Antiguo Testamento, en personas, eventos y enseñanzas que preparan el camino para el Rey perfecto y eterno. El libro establece la base para la venida del Mesías como verdadero Rey, siervo fiel y salvador del pueblo de Dios. Aplicación práctica: el primer libro de Samuel nos deja valiosas enseñanzas para la vida diaria. Una de las más claras es que la obediencia a Dios vale más que cualquier acto religioso externo. Cuando Saúl decidió obedecer a medias, Dios lo rechazó, recordándonos que no podemos negociar con él. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Además, la historia de Ana nos enseña que Dios escucha las oraciones sinceras hechas con humildad y fe. Su respuesta al clamor de una mujer estéril muestra que ningún dolor es ignorado por el Señor. Otra verdad poderosa es que Dios no se fija en la apariencia externa, sino en el corazón. Mientras los hombres eligen por lo que ven, Dios escoge a quienes tienen un espíritu recto, como lo hizo con David. Por eso, es importante cultivar un corazón íntegro, más que una imagen bonita. Y hablando de David, su victoria sobre Goliat nos enseña que no importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, Dios puede usarnos para vencer gigantes si confiamos en Él. Nuestra fe, no nuestra fuerza, es lo que mueve la mano de Dios. También aprendemos de David que la venganza no es el camino del creyente. Aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, decidió perdonarlo y dejar la justicia en manos de Dios. Esta actitud nos reta a dejar en las manos divinas cualquier herida o injusticia que suframos. Por último, el hecho de que David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa, nos enseña que los tiempos de espera también son parte del propósito de Dios. Él nos forma y prepara en silencio, aun cuando parece que nada está pasando.